Buenos días. La película que vamos a presentar se llama Chapi. Nuestro grupo está compuesto por Melissa Hernández y quien les habla Laura Costanza. Chapi es una película que tiene dirección de Neil Blomkamp. El género es ciencia ficción y este se realizó en el año 2015 en Johannesburgo. En la imagen que podemos ver aquí está representada los personajes principales, empezando por Dion, que es el creador de Chapi, Chapi que es el robot artificial, y esta es la mamá de Chapi, creada por él, que se llama Yolandi. Y entonces la imagen lo que representa es que de la imaginación de Dion crea a Chapi, y Chapi con su conciencia ya insertada crea a su madre como robot. Entonces, en la construcción del conocimiento de la película de Chapi vamos a tomar unos ítems frente a comparación del hombre con Chapi. Entonces, cómo se representa la manera como puede llegar Chapi a lograr la conciencia a través de unos ítems específicos. Entonces, pues de entrada vamos a contar pues la historia de qué se trata la película para entender. La historia de Chapi, entonces, se da en un contexto en Johannesburgo donde hay mucha delincuencia, y para contrarrestar, la empresa Tretaval produce un prototipo de inteligencia artificial que es Chapi, pero en general, antes de que se llamara Chapi, se llamó un prototipo policía. Él ayudaba a contrarrestar la delincuencia común y ayudaba a poder evitar pues, la pérdida de vidas humanas de los policías. Entonces, el creador del prototipo artificial de robot policía se llama Dion, y él trabaja en la empresa Tetraval. Lo que pasa es que Dion en su casa está tratando de crear una conciencia para que ese robot permita y aprenda cosas como un ser humano, o sea, es decir, genere una forma de pensar más allá de lo que se le puede introducir tecnológicamente, es decir, que sea un niño que pueda aprender y que tenga actividades humanas. Entonces Dion encuentra la manera una noche trabajando en su casa de cómo puede hacer crear lo que puede llamarse conciencia, y roba un robot que fue totalmente destruido en un ataque contra unos ladrones. Entonces se roba el cuerpo y se lo lleva para su casa, sin tener en cuenta que en otro lado de la película están los ladrones que, como se sienten tan acechados por estos robots, van a buscar y buscan el nombre de Dion donde vive para secuestrarlo y para que él pueda crear un robot que esté a favor de la delincuencia. Es decir, que se roban al creador de Chapi y le dicen y lo obligan a que cree un robot que pues robe, mate y que los ayude a obtener dinero de manera fácil. Entonces, en ese momento es donde crucialmente Dion ya se había robado el robot, llega a su casa y allí lo secuestra. Y inmediatamente pues él estaba con el robot destruido. Cuando llegan a la guarida de los ladrones, allí pues los ladrones les expresan qué es lo que quieren y él les dice que pues le dejen trabajar, y él de un momento reestructura el robot y le genera la conciencia, y a él le denomina Chapi. Entonces es como si le insertara una memoria USB de ese robot e inmediatamente el robot nace como un niño pequeño. Le da miedo el ruido, le crea curiosidad por los artefactos, tanto como un color, como un libro, como un muñeco, y para él todo es nuevo, es como si fuera un bebé. Entonces, pues en el ítem que hemos colocado en comparación del hombre Chapi, como sabemos, pues nosotros primero nacemos, crecemos y cuando estamos en proceso de crecimiento, cuando estamos pequeños, nuestros papás nos enseñan y entramos en un mundo de curiosidad, de poder saber qué es una palabra, qué es la otra. Entonces pues podemos ver las emociones. Que si yo veo un electrodoméstico como es el televisor y miro que alguien me está hablando, entonces la curiosidad de decir qué es eso y la emoción que me transmite ese aparato.
Entonces, en el hombre, o sea, nosotros como humanos, esta emoción se genera en el sistema límbico, en el cerebro. Entonces, eso fue descubierto por científicos que esa emoción proviene del cerebro. Entonces, como Chapi pues está construido por una máquina que ya había sido antes pues construida un tiempo antes, y él necesita una batería pues o un nuevo cuerpo para seguir viviendo, porque resulta que sus creadores o todo lo que le han enseñado ya le dijeron que pues él no iba a vivir toda una vida como un humano normal. Entonces él empieza a tener ese conocimiento de eso y dice, no, yo quiero vivir como una persona normal. Entonces, en busca de esto, pues él ayuda a sus papás, porque sus papás le dicen, es que para poder comprar otra vez su batería, para poder usted tener otro cuerpo, pues necesitamos dinero para comprar esto. Entonces pues le enseñan a robar y de esta manera obtener mucho dinero, porque como ante el mundo es un policía, entonces él puede hacer prácticamente lo que quiera. Entonces consiguen este dinero, pero resulta que pues él está ilusionado con que pues le van a comprar este cuerpo, y pues finalmente sus papás le dicen pues no vamos a comprar su cuerpo, sino que lo necesitamos para otra cosa. Entonces ahí él crea esa cosa o ese asunto de que es una mentira lo que sus padres le han dicho, o sea, es un engaño. Entonces de esta manera... Entonces también le pregunta al creador, a Dion, y le dice que sí es cierto lo que dicen los papás, y él le dice que sí, que efectivamente, que él expresa que, así como lo representamos acá, él lo creó, más que ser un solo robot, más policía, creó fue a Chapi, y él le creó el espacio de la conciencia para que él pudiera aprender las cosas, pero no ha creado la manera de traspasar, es decir, alargar la vida o traspasar esa conciencia de un cuerpo a otro, que eso ni siquiera con los seres humanos se ha podido hacer. Como la clonación. Exacto. Entonces, aquí es donde está el ítem, la opinión en el hombre. Pues en el hombre, la opinión del hombre se basa entre el bien y el mal, ¿no? Entonces es como la etapa del ser humano donde se madura, donde empieza a indagar sus acciones y dice que está bien y que está mal, y crea una opinión sobre eso, ¿no? Entonces eso es lo que pasaría en el hombre. Obviamente eso se adquiere en la infancia y también en la adolescencia. Chapi, en el contraste, no distingue bien el bien y el mal, pero al final crea su propia opinión. Es decir, para él, por lo que él no puede hacerle daño al ser humano, todo lo que tenga que ver con hacerle daño al ser humano está mal, pero todo lo que tenga que ver por ayudar al ser humano está bien. Sin embargo, en la película presenta cómo los papás engañan a Chapi y modifican esa maldad en algo bueno. Entonces aquí él realmente no distingue. Pero cuando él se da cuenta que él lo engaña, él se pone muy triste, y más que porque lo engañaron, es de esa manera porque él no puede seguir viviendo. Y entonces hay una escena con su creador donde le dice, es que ustedes los seres humanos por eso es que no evolucionan, porque ustedes se destruyen entre sí, crean la mentira, el engaño, nunca buscan crecer entre sí. Y lo dice, ahí es donde uno dice como, wow, y un robot cómo va a crear esa opinión, cómo va a estar pensando de esa forma solamente porque lo engañó a un ser humano. Entonces eso se empieza a dar cuenta de que el robot pues está pasando algo con Chapi, que no es un robot normal y que ya tiene su propia opinión y su propio sentido sobre lo que le pasa y sobre lo que le va a pasar. Entonces aquí en el cuadro lo que sigue son dos puntos muy claves. En la película lo que pasa a continuación es más que todo el proceso de cómo Chapi ya empieza a buscar la manera de poder vivir y seguir viviendo en otro cuerpo, y entonces toma la tarea de su creador, que no pudo y no ha sido capaz y no encontró la manera de transferir esa conciencia, y él se pone en la tarea de esa búsqueda. Entonces, pues aquí ya vemos lo que es la inteligencia. Pues en el hombre nosotros nuestra inteligencia se supone que, bueno, está en nuestro cerebro, pero ella se va desarrollando a partir de la adquisición del conocimiento, y pues la pone en práctica pues cuando empezamos a estudiar, entonces a aprender conceptos o cosas así. En Chapi pues muestra estas mismas etapas del ser humano, pero él presenta un aumento intelectual mayor,
porque como él al saber que bueno, yo quiero vivir más, o sea, a hacer, cómo voy a hacer eso para alargar mi vida? Él tenía conocimiento de que él tenía algo dentro que era su conciencia y que se suponía que eso era lo que lo hacía vivir, o sea, no era tanto el cuerpo, sino esa conciencia era la que iba a permitir que él prolongara su vida. Entonces, él lo que hace es, dice, pues bueno, si mi conciencia está dentro de este cuerpo, lo único que tengo que es como si fuera esa conciencia, como si fuera una memoria que tengo por dentro, y toda esa memoria tuviera documentos que vienen relacionados con la conciencia o con la memoria o todo lo que uno lleva como ser. Entonces, pues si eso es algo que está dentro de mí, entonces es fácil, voy a pasarlo a un equipo como si fuera guardado, y de ese equipo pasarlo a otro cuerpo para hacer de nuevo como otro Chapi. Entonces, pues ahí se muestra la inteligencia de cómo este robot, mediante como un casco que podía leer la mente y podía manejar a través de este casco como qué hacer, como si manejarlo las ondas, ¿no? por medio de ondas. Entonces, digamos que si yo tengo y necesito saber lo que ella está pensando o lo que yo quiero que ella haga, entonces lo único que le hago es colocar ese casco y transmitir, digamos, mueva la mano, entonces esa persona la va a mover, o pasarle cierto conocimiento para que ella lo haga. Entonces eso es lo que hace él, es porque otra persona que estaba en el convenio de esta organización estaba ya creando ese casco. Entonces él roba este casco y lo que hace es inventar y utilizar su inteligencia para poder quitar o no quitar, sino transferir esa conciencia a un computador. Entonces ahí podemos mirar la inteligencia. La inteligencia y darnos cuenta de que a pesar de que es un prototipo de inteligencia artificial Chapi, aquí muestra una inteligencia creada casi que por él, porque realmente él creció como un niño, a él no se le aplicó órdenes, a él no se le dijo cómo tenía que decir, él solo lo aprendió. Entonces no es como una inteligencia de un robot normal que ya tiene insertadas unas acciones determinadas. Entonces aquí para finalizar el cuadro tenemos la conciencia en el hombre, que está en el lóbulo prefrontal lateral del cerebro. Es una problemática que se encuentra en los seres humanos y que los científicos en las últimas actualizaciones han dicho que la conciencia es como algo tácito que tiene el ser humano, que es regulado por sus acciones y por sus consecuencias entre determinar si lo que realizó está bien o mal, pero la conciencia es algo propio, es algo interno al ser humano. Y dicen que puede estar por sentido nervioso, puede desarrollarse, pero además no está totalmente demostrado que está ahí en el lóbulo prefrontal lateral del cerebro. Se estudia a través de la neurobiología, la psicología cognitiva y a través de la metafísica, porque es algo que está, como explico, tácito, que la conciencia no es algo que a uno le abran el cerebro y ahí esté marcado aquí, no. Realmente no es así, no funciona así. Es como algo como la emoción es una reacción también nerviosa. Entonces, el Chapi pues revoluciona el conocimiento de su creador y genera la captación de su propia conciencia para ser transmitida a un nuevo cuerpo. Entonces, como le decía Laura, la finalidad de la película es mostrar eso, ¿no? Como la conciencia tiene por fin esa connotación de poder ser transferida. Y lo demuestra que lo que no se puede hacer en el hombre, porque en el hombre no se ha podido hacer eso, lo puede hacer Chapi. Chapi lo logra hacer para él mismo y al final lo logra para su creador también, para Dion, porque Dion lo matan y él, antes de que muera, hasta cuando está convaleciente, logra captar la conciencia del creador y finalmente pasarlo a un robot. Y pues su madre, pues él como ya tiene sentimientos y pues no quiere que su madre o su padre o el creador mueran, entonces pues lo que hace es, él ya había experimentado con este casco con ella y ya antes le había como transmitido esa conciencia o ese ser de ella en un computador. Entonces en el momento de ella morir, él lo que hace es conectarla a ella a esta máquina y pasarle otra vez como ese ser que la hacía vivir, y crea otro robot, pero con el ser de su madre, y que es la que mostramos aquí. Que es la representación.
Entonces, pues en sí la película tiene como mensaje la conciencia, como un robot que pensábamos que no podía, o sea, que no podía pensar por sí solo. Simplemente es una máquina controlada por un hombre, entonces ya vemos aquí que no, o sea, que de pronto en un futuro podamos tener un reemplazo de lo que es un hombre, porque se supone que los hombres somos únicos por ser seres conscientes, seres razonables, pensantes, y pues no hay nadie que, o sea, por eso nos sentimos supremos ante todo lo que hay en el mundo. Entonces, para finalizar, pues vamos a hacer como unas pequeñas inferencias sobre la conciencia humana y lo vamos a relacionar con todos los aspectos de lo que nos rodea. Entonces, vamos a ver con la tecnológica, entonces entender cómo la conciencia, a pesar de que tenemos raciocinio, hoy en día la tecnología nos ata, ¿no? La tecnología nos controla, por así decirlo, porque nosotros hemos perdido las relaciones interpersonales, hemos tenido la propiedad sobre la palabra, porque sencillamente la tecnología nos acerca más a una red social que persona a persona, nos acerca más en un WhatsApp, entonces se supone que se ha creado para cortar distancias, realmente no. Esta es alejante. Es contrario a eso. Entonces, entender cómo la conciencia que supuestamente tenemos para saber si está bien o mal el uso de la tecnología desmedidamente, no, pues no, la verdad es que estamos utilizando mal esa conciencia. En la religión. Pues en la religión, pues como todos sabemos, venimos basados de una teoría cristiana que viene siendo que debemos actuar como lo moral, pero podemos ver una situación de que, digamos, en el caso de los padres que dicen que aplican pero no, predican pero no aplican, pues entonces aquí podemos ver esa conciencia de cómo estamos actuando, si es solo lo que estamos diciendo para decir, si él lo dijo y por eso tengo que actuar como esa persona lo dijo. Entonces es eso, es que si hay unas bases morales que nos dicen esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que no debe hacer, entonces cómo nosotros como personas lo tomamos para así poder actuar y saberlo actuar bien. En la sociedad, pues, por ejemplo, cuando un ladrón justifica sus actos y es consciente de que está cometiendo mal, pero lo sigue haciendo porque justifica sus actos porque necesita el dinero para sostener su familia o por X o Y razón. Entonces es como la conciencia que tomamos de hacer bien o mal a los demás nos afecta a la sociedad, porque eso genera problemáticas sociales como la delincuencia y un sinfín de situaciones que afectan a la sociedad. Sí, entonces es como un ejemplo tan básico, muestra cómo la conciencia entre el bien y el mal y lo que elijamos pues es como pues grave. Y en la parte económica pues está el consumismo, que nosotros somos personas que estamos atadas a la actualidad y a lo que lance el mundo, de eso tenemos que vivir ahí pegados a consumir eso que han creado. Entonces es como crear esa conciencia entre si poseo plata para consumir ciertas cosas, no excederme a gastar más de lo que tengo, pero como por estar a la moda y por vivir pendiente siempre de eso, pues entonces ahí está el problema, ¿no? Y la conciencia también podemos verla en las culturas, en la cultura dependiendo de donde pues, nos encontremos, podemos hacer una comparación entre Oriente y Occidente. En Oriente es muy común encontrar un hombre que tiene 5 o 6 mujeres a su disposición, pero aquí en Occidente pues no se ve eso, solamente una mujer hizo que si acaso creen en el matrimonio. Entonces es como darnos cuenta como somos conscientes de que a pesar de que hayan esas brechas culturales que son impuestas por la misma sociedad, somos conscientes y no hacemos nada frente a eso. Es decir, las mujeres de la India o las mujeres del Oriente son conscientes de su, ¿cómo se dice eso? Problemática de la mujer, como su violación a los derechos de como igualdad, ¿no? De más que todo de equidad, y no hacen nada frente a eso. Es decir, el ser humano tiene ese raciocinio y tiene la posibilidad de utilizar el conocimiento para, como le digo, adentrarse en la conciencia y tomar una posición y una postura frente a la vida, y no lo hace, realmente está inmerso ahí como en que haga con él y su conciencia lo que haga, porque eso es lo que realmente hace la sociedad hoy en día, y ya, eso es lo que queríamos expresar.
Y entonces pues como para concluir, entonces podemos ver que como nosotros desde pequeños podemos crear una conciencia y llevarla esta a un acto bueno, a un acto malo, y todo dependiendo de la moralidad con la que uno le enseñan a vivir. Y pues otro punto que podamos ver es, o sea, si en un futuro en realidad no fuéramos las únicas personas que existimos, sino que también estos robots sean implantados en una sociedad, sea para que ayuden al medio o para ser parte de nuestro entorno como familia, como otro ser humano más, parte de eso. Entonces, ¿cómo nosotros como humanos actuaríamos frente a eso? O sea, si estamos de acuerdo o no, si no queremos que haya más personas frente a nosotros y que seamos los únicos que estemos en este planeta. Es decir, contemplar la posibilidad de que no solo la especie humana puede estar habitando la Tierra como la especie pensante, ¿no? Porque compartimos con todos los del reino animal. Entonces, como el robot puede llegar a ser una especie, ¿no? Y puede llegar a pensar, inclusive más, como lo hizo Chapi, que el ser humano. Muchísimas gracias.